Muy buenas tardes. Vamos a hacer un nuevo macro control en la tarde de hoy. Sabemos que cuando hace falta hacer un macro control es necesario que tengamos un cierto nivel de preparación que nos permita trabajar bien en el macro nivel concretamente. Se entiende que cada persona, a partir de su propia autoorganización, digamos, ya tiene la posibilidad de realizar macrocontroles y se puede simplemente establecer una tarea concreta y luego pues imaginar una esfera de macrosalvación. Pero luego hacen falta ciertos elementos, ciertas condiciones que nos van a llevar al nivel necesario para realizar el macrocontrol. O sea, yo quiero hablar hoy de un enfoque, de una aproximación que va a ser importante para la persona en general. O sea que hace falta que la persona también trabaje por el mundo para luego poder realizar su propia tarea personal también. O sea que el trabajo que se hace nos da posibilidades más amplias para la realización de cualquier control personal y también. Para ello nos hace falta trabajar en el nivel de la lógica y también en niveles más sutiles como el propio nivel espiritual. O sea que hace falta prestar atención a la sucesión de pasos que hay que dar, que nos van a ir llevando de un nivel a otro. El inicio de la acción de control es bastante simple. Se trata de que la persona que realiza el control sepa diferenciar los diferentes objetos externos, un edificio, una montaña, un árbol, lo que sea. O sea, que esté consciente que ese objeto no es lo mismo que él, es un objeto independiente. O sea que, por ejemplo, la persona ve un árbol, pues obviamente se da cuenta que tiene una forma diferente de la forma humana, o sea, no puede haber ni ninguna duda al respecto. Y además la persona no solo debe entender esto por la vía de la lógica, sino sentirlo también, percibirlo, digamos, espiritualmente. O sea, esa diferenciación espiritual, ese diagnóstico espiritual lo realizamos siempre, en cada ocasión, aunque no le prestemos, digamos, especial atención. Esto siempre se hace. Y si vemos que en cualquier otro momento de la vida cualquier persona pues es capaz de hacer la diferencia, establecer la diferencia entre diferentes objetos. Y esto se realiza sobre la base del hecho de que Dios está presente dentro de la persona. O sea que para Dios también existe ese nivel de diferenciación con respecto a todos los demás objetos del mundo. O sea que en el mundo existen objetos, digamos, independientes que tienen su propia voluntad. Y cuando se trata de otra persona, pues también hacemos, digamos, esta diferenciación y lo que aplicamos se llama una señal axiomática, perdón. O sea que basta con hacer la diferenciación una sola vez al principio y luego se puede seguir, digamos, traspasando esa señal axiomática en cada caso nuevamente. O sea, si miramos, por ejemplo, el axioma según el cual dos líneas paralelas no se cruzan. Y si los vamos a denominar como primero y segundo, o sea, por separado, entonces podrán no cruzarse. O sea, sin entrar en todas estas valoraciones, simplemente podemos traspasar esa señal axiomática a otros elementos que aparecen, digamos, en el cuadro, por decirlo así. O sea que vamos a recordar una vez más que cuando la persona se diferencia a sí mismo de cualquier objeto exterior, lo hace a nivel espiritual. Y esto tiene que ver con la presencia de Dios en la persona.
O sea que en esta acción concreta nosotros podemos darnos cuenta que la persona se diferencia a sí mismo de cualquier otro objeto exterior. Y podemos decir que esto ocurre así con la persona siempre y constantemente. Y empezamos a ver la forma de su cuerpo físico. Y además me estoy refiriendo a que comenzamos a percibir su cuerpo físico por la vía espiritual. Me estoy refiriendo a cosas simples y claras, pero lo hago para mostrar, digamos, la conexión, el contacto espiritual, o sea, el nivel espiritual por el que estamos aquí. Y no solamente nosotros somos capaces de ver esto, sino la persona que está pensando en algo exterior. En ese momento, él también está observando su propio cuerpo físico. Esto se da con una velocidad muy grande y como hemos dicho a nivel espiritual, puede ser algo tan rápido que él mismo ni siquiera se da cuenta, pero siempre se produce en todos los casos. Y esto no, digamos, esta observación de su cuerpo físico no es una acción pasiva, o sea, no es que simplemente aparezca el cuerpo ante su visión visual, eh, sino que es una acción, por ejemplo, la persona proyecta la luz de su cuerpo físico sobre sí mismo. Podríamos decir que esto tiene lugar como si fuera en el ámbito óptico. Y si nosotros tomamos, digamos, cualquiera de los sistemas de dispositivos creados por Grigori Grabovoi, como por ejemplo el módulo de cristal para advertir sobre terremotos, dicho para prevenir terremotos, o los aparatos más nuevos, el PRK-1U, el PRK-1UM. Y cuando pasa la luz de una lente para la otra o hacia un objeto exterior, o cuando la luz reflejada va desde el cristal hacia un objeto externo. El envío de ese impulso, de esa señal, lo realiza la lente que reproduce, digamos, su propia imagen y la envía. Y las lentes o el cristal no solamente pueden interactuar de esta manera con objetos externos, sino también con sus propios elementos internos, o sea, con elementos internos en su interior. O sea que prácticamente ocurre un proceso análogo a cuando la persona simplemente piensa en unos objetos. Y cuando nosotros empezamos a interactuar con el dispositivo para la prevención de los terremotos o con el dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna, o sea, nosotros de esa manera estamos recibiendo señales tanto de objetos biológicos como de objetos que no tienen, digamos, una, vamos a llamarla organización biológica. Y entonces cualquier sistema exterior o en general cualquier sistema lo hace para que tenga lugar, digamos, alguna interacción entre los elementos vivientes del mundo. O sea, aquí estamos hablando de cosas simples que se realizan pues ante nuestros ojos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar sobre Dios, sabemos que Dios creó toda la realidad exterior y creó también a sí mismo, incluyendo todas sus estructuras internas, o sea, todo lo que le pertenece, digamos, todo lo que forma parte de él. Y podemos decir que cualquier sistema trabaja y funciona para la realización de la acción.
Y recordemos nuevamente esta frase que hemos repetido en muchas ocasiones cuando hablamos de Dios que creó el mundo y se creó a sí mismo también. O sea que aquí no estamos hablando fundamentalmente de que Él creó el mundo exterior, sino que creó su propio mundo interno, sus procesos de pensamiento, etcétera. O sea, él lo creó todo a partir de una acción primordial, digamos. Y si pensamos en Dios, sabemos que su percepción siempre ha existido, eh, pero desde ese nivel primario, él creó también todo aquello que posteriormente se convertiría en él también. O sea que, por ejemplo, la propia construcción de su cuerpo físico tenía que ver con aquel momento cuando se reflejó su mundo interior. Y luego Dios proyectó ese cuerpo sobre sí mismo nuevamente para luego poder construirlo, realizarlo en el mundo exterior. Y ahora hace falta prestar atención nuevamente a algo que ya hemos mencionado, solo quiero destacarlo una vez más. Dijimos al principio que cuando la persona distingue un objeto exterior, lo diferencia de sí mismo y esto significa la presencia de Dios en él, en esta persona. No hemos mencionado que todavía queda como tarea eh, conocer esto, saber esto, que las personas todavía en su mayoría no lo saben. Y si analizamos entonces cómo Dios creó el mundo exterior y su propio mundo interno, podemos observar qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos observando, pensando en algo exterior y en algo interior. Aquí no estamos hablando del envío de un impulso de control, simplemente sobre una reflexión que hacemos. O sea, la persona puede, por ejemplo, pensar, reflexionar sobre la observación de elementos internos de su cuerpo, órganos, tejidos, celulares. Y también sus pensamientos se consideran como elementos internos, o sea, cómo se generan esos pensamientos, desarrollan, etcétera. O sea, que ahí la persona se puede dar cuenta que él está actuando de una manera análoga al modo de actuar de Dios mismo. O sea, podemos ver el reflejo del espacio interior, o sea, del cuerpo de la persona hacia el mundo circundante, exterior. Y si la persona se pregunta por qué yo actúo igual que Dios, entonces sí puede ser que ella sea capaz de notar la presencia de Dios en su interior. O sea, aquí hay que prestar atención y hay que hacer la diferencia, establecer la diferencia. No se trata de que la persona vea que, digamos, Dios está haciendo una determinada acción y la proyecta sobre la persona, sino que está presente en su interior. O sea que la persona entonces entiende que esa acción no es, digamos, no es un reflejo, sino que Dios está dentro de él y que los dos están actuando al mismo tiempo. O sea que aquí la acción de Dios tiene que ver individualmente con la acción de una persona concreta. O sea que aquí se trata de lo mismo que siempre solemos decir, que cualquier acción que el hombre lleve a cabo, pues en ella siempre está presente la acción de Dios, pero aquí obviamente estamos reflexionando sobre esto de una manera bastante más profunda, en general.
Y tiene que ver también con aquella frase de que ni siquiera un pelo de una persona puede caerse sin la voluntad de Dios. Y entonces ahora volviendo a aquel nivel donde la persona toma conciencia de la presencia de Dios en su interior, o sea, cuando él llega a ver a Dios dentro de sí mismo. Entonces la persona comienza a actuar conscientemente de la misma manera como nosotros. Y sabemos que todas las acciones de Dios son generales, son universales y se realizan a macronivel. O sea, hemos visto aquí tecnológicamente cómo es que el hombre llega hasta la realización del macrocontrol. O sea que sabemos entonces por qué este nivel muy fácil de realización del macrocontrol está presente siempre a un cierto nivel dentro de cada persona. Y entonces una vez que haya visto todo esto, que haya observado todo esto, la persona puede llegar al nivel en el que realiza el macro control o un control por sus objetivos personales, individuales. Y entonces resulta que en esta acción la persona se vuelve eterna. O sea, incrementa su propio nivel de eternidad con el fin de poder preservar, cuidar y promover el desarrollo de este mundo. Por supuesto, este tipo de trabajo también nos lleva a mayores niveles de percepción y de visión. Y entonces con ello hay todavía más motivos para estudiar y comprender a profundidad pues este material que hemos visto. Esto que hemos contado forma parte del seminario de Grigori Grabovoi, Enseñanza sobre el hombre. Este seminario fue presentado por él el 17 de octubre del año 2003. Lo digo para que podáis encontrar este material y comprendáis aún más profundamente y con más amplitud su contenido. Y durante la práctica es importante que todos estemos conscientes de que no estamos utilizando la visión física y no la espiritual, o sea, actuando espiritualmente. Sobre todo en las primeras etapas, cuando la persona espiritualmente se da cuenta, establece la diferencia entre él y los elementos, los objetos del mundo exterior. Akkor végezzük el ezt a gyakorlatot. Figyeljük meg a testünket. Vamos a observar nuestro cuerpo al nivel de una observación óptica y vamos a sentir que la tranquilidad va penetrando en nuestro cuerpo y lo va como llenando. Y esa tranquilidad, esa calma, ya luego pues se distribuye, se esparce por todo el espacio interior del cuerpo. Vamos a observar nuestra respiración. Vamos a concentrarnos en esa sensación. Vamos a sentir cada vez más las corrientes de energía y vamos a percibir claramente el cambio de dirección de nuestro foco, de nuestra atención. Vamos a tocar desde fuera el área donde se concentran nuestras emociones y sus manifestaciones. Y ese punto, esa área, se va a conectar con todo aquello que hemos sentido, observado aquí. Vamos a entrar en el área de nuestros pensamientos con nuestra percepción. Es como ir moviéndose entre las estructuras propias vamos a ir estableciendo, percibiendo las características de esa área, de ese espacio, su ligereza y la percepción de que estamos presentes ahí en su interior. Y ese espacio se vuelve más armonioso
por nuestra presencia consciente en él, por nuestra percepción. Quizás también se vuelve como más transparente, más iluminado. Y vamos a estar presentes en cada punto de ese espacio infinito, conscientes de su infinitud. Y pues lo que estamos sintiendo aquí nos va a llenar con nuevas posibilidades, nuevos niveles a alcanzar. Vamos a estar más orientados en ese espacio y se acrecienta también nuestro nivel de sensibilidad y podemos sentir también a un nivel más alto nuestra propia autoorganización. Y pasando entonces al trabajo real, al trabajo central, vamos a observar nuevamente nuestro cuerpo. Vamos a controlar nuevamente todas nuestras posibilidades, nuestras fuerzas y toda nuestra concentración interna. Vamos a confirmar que estamos actuando con plena conciencia y estamos incluso incrementando el nivel. Y vamos a percibir alguna persona que queramos, alguien cercano a nosotros, por ejemplo, o puede ser cualquier persona, pero tiene que ser una persona realmente existente, o sea, alguien que se encuentra en el espacio infinito del universo y está pensando en algo que existe en el mundo, o lo observa, lo examina y comprende que esa observación, ese examen es él mismo. Y donde esta observación, este examen, se distingue de él mismo. Y esto no solamente se aprecia como una forma física, sino que se aprecia también al nivel espiritual. Y cuando él establece la diferencia de que ese objeto exterior es también el mismo, puede ser que tome conciencia de que ese objeto exterior también es un mundo propio, un mundo vivo que tiene un inmenso valor y que hace falta cuidar, proteger. Y entonces se puede dar cuenta que esto muestra la presencia de Dios en esa persona y puede también percibir a esa otra persona como una persona, digamos, externa. Y al mismo tiempo es también, o sea, somos nosotros también. Pues independientemente de que esto lo entendemos también por la vía de la lógica, esa diferenciación la establecemos en primer lugar espiritualmente. Por eso podemos percibir a esa persona de una manera muy profunda y muy sensible a través de la interacción espiritual, la comprensión espiritual. Y podemos sentir que lo que está ocurriendo aquí nos muestra la presencia de Dios dentro de nosotros. Y para conocer esto todavía más profundamente y llegar a verlo incluso, vamos a imaginar a esa otra persona mirando algo en algún momento futuro de su vida o en algún momento anterior, o sea, en el pasado. O sea, donde no solamente ve, sino comprende espiritualmente que ese algo externo que él está mirando, pues es diferente de él. Esto siempre significa la presencia de Dios en él. Y entonces resulta que ese mundo exterior que rodea a cada uno se da para que el hombre llegue a sentir a Dios en su interior. Y en este momento podemos ver a esa persona con Dios dentro, eh, establecer contacto con su propio cuerpo físico.
O sea que podemos llegar a percibir a esa persona, a su cuerpo físico, de una manera claramente separada en el sentido de ver dónde está él y dónde está su cuerpo. Y esa misma persona, cuando él piensa en algo, reflexiona sobre algo, está también viendo espiritualmente, igual que nosotros, su propio cuerpo físico. Y además de eso, él lo proyecta también hacia afuera desde sí mismo, o sea que todo esto representa también una acción, o sea, un hecho activo, digamos, una acción. Y para poder llevar esto a un cierto nivel de alguna ley o de alguna señal en el mundo, si tenemos dispositivo PRK, podemos incluso llegar a percibir o hemos visto ese aparato, ese dispositivo en alguna ocasión al menos. Podemos ver que la señal de una lente a la otra se mueve porque esa lente se percibe a sí misma en primer lugar, percibe. O se puede decir que parte de la lente se autopercibe aquí. O sea, donde se produce el envío de esa señal de una parte de la lente al resto de esa misma lente y a los elementos internos del aparato que pueden ser como cristales. O esto se da también en el caso del módulo de cristal más antiguo que estos nuevos dispositivos. Y entonces ahí cada uno de los cristales tenía su propia forma, enviaba su acción de control a los demás objetos, a los demás cristales, porque se autopercibía. Y aunque aquí se trata de, digamos, estructura de un aparato técnico, podemos ver cómo funciona esto como una señal autónoma. Es como cuando, por ejemplo, un árbol interactúa con un pajarito que se posa en una de sus ramas y ese árbol interactúa con el pájaro porque se autopercibe, porque percibe su propia forma. De la misma manera interactúan los planetas del sistema solar, como por ejemplo interactúan el planeta Tierra con la Luna. Y todas estas interacciones significan reflejo mutuo, reflejo recíproco, incluyendo también esa señal autónoma que hemos visto y que generan un cierto movimiento, un cierto desarrollo en el mundo. Y si esto lo comparamos con todo lo que existe e interactúa, y vemos aquel nivel donde Dios creó el mundo exterior y los objetos en su interior. Nos damos cuenta que todo esto se inició ahí. Gracias a ello, Dios creó todo lo que existe en este mundo infinito, incluyendo todas las galaxias, todos los planetas y todo lo que existe. Hasta cualquier elemento tan pequeño como una hoja en un árbol, en un campo infinito, en un bosque infinito. Y también Dios creó todos aquellos elementos que crean su cuerpo físico y los elementos de su pensamiento. Y esto es ahí donde existen los espacios infinitos del futuro. O sea que existen ciertas estructuras que se reflejan en Dios y están presentes en todo lo que compone a Dios, digamos, lo que es parte de Dios, incluyendo sus propias estructuras físicas e informacionales.
y que al mismo tiempo forma parte de todo lo que existe en este mundo infinito, o sea, del mundo en el que vivimos nosotros mismos también. O sea que esta acción sutil se realiza allí donde vivimos nosotros, donde se encuentra el mundo, donde se encuentran aquellas personas que amamos. Y cuando nosotros empezamos a pensar en nosotros mismos y en lo interno y en lo externo, vamos a darnos cuenta que nosotros somos co-creadores de lo que existe y al mismo tiempo también desarrollamos todo aquello que existe. Y podemos entonces pensar en sentir cómo estamos percibiendo cada uno de los elementos de nuestra acción. Y también sentimos de la misma manera las corrientes energéticas, nuestro espacio interior, el espacio de nuestro pensamiento, etcétera. Y nosotros podemos ver esto por el hecho de que Dios está dentro de nosotros. O sea, vamos a revelar esta verdad que es sencilla, pero que es eterna, que existe siempre, eh, donde la presencia de Dios dentro de nosotros no solo existe al nivel de una declaración, sino nosotros lo experimentamos, lo sentimos en nuestro interior. Y vamos a sentir cómo crece dentro de nosotros el bienestar y sentimos que tenemos como una interacción mucho más estrecha, mucho más densa, tanto con nosotros mismos o como con los diferentes elementos del mundo. Y comprendemos que esto se debe a que hemos encontrado a Dios en nuestro interior. O sea que Él no simplemente proyecta su acción sobre nosotros, sino está presente dentro de nosotros y está realizando la misma acción que realizamos para lograr nuestros objetivos. O sea, estamos mirando, estamos pensando en el mundo exterior y sentimos esa necesidad de que el mundo viva eternamente. Vamos a ver cómo nosotros reflejamos sobre nosotros mismos nuestro propio cuerpo y de esa manera estamos enviando al mundo un impulso con vistas a la existencia eterna del mundo, para que no haya catástrofes, que no haya discriminación entre las personas, es que solo haya amor y paz. Y sentir como esa acción nuestra, como un nuevo nivel, está constantemente creciendo a partir de nosotros. Y así no solamente estamos realizando una macro salvación, sino estamos actuando como Dios. Y no solamente realizamos el mundo eterno, sino nosotros mismos también. O sea que a través de nuestra acción estamos logrando nuestro propio desarrollo. Vamos a observar este estado de calma y de silencio, aprovechando que estamos en un grupo grande dentro de este control colectivo, logrando un alto nivel de potencial creador. Y que la presencia de Dios dentro de nosotros hace nuestro control preciso, exacto y realizable. Esto es la presencia individual de Dios en cada uno de nosotros y en todos los demás. Y entonces veremos todavía con más claridad que todos los demás se diferencian de nosotros y vamos a sentir esa vida infinitamente valiosa de cada uno, igual que la nuestra.
y podemos realizar esto con respecto a lo que sea, donde quiera que dirijamos nuestras reflexiones ahora. Los que quieran pueden continuar este trabajo fuera de los marcos del trabajo que hemos hecho. Y los demás, pues vamos a terminar aquí ahora.